La situación actual de las finanzas en nuestro país nos han traído a un clima de mucha tensión, particularmente entre los sectores conservadores oficialistas que han impulsado la reforma fiscal, el proyecto de ley 20.580, y una gran parte de la población que considera que este proyecto de ley es regresivo, que es una reforma regresiva. Y bueno, hoy queremos hablar de las generalidades de este proyecto de ley, de esta reforma fiscal. En particular también nos vamos a referir a las cosas que tienen que ver con ambiente. Bueno, para eso me acompañan don Miguel Castro, quien es presidente del Movimiento de Agricultura Orgánica, MAOCO, costarricense, uno de los sectores que se consideran golpeados por la reforma. ¿Cómo está, don Miguel? Muy bien, ¿y usted, José? Estamos a la orden. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Jonathan Acuña, quien es economista y asesor legislativo. ¿Cómo está, Jonathan? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Jonathan, quisiera yo empezar recordando cómo es que el país llega a esta situación crítica, quiénes nos tienen aquí y cómo fue que llegamos hasta acá. Bueno, desde el año 2008, Costa Rica ha presentado una situación en la que los ingresos del gobierno central son absolutamente insuficientes para los gastos que realiza, la inversión que realiza el gobierno. Y entonces se ha venido acumulando año tras año la necesidad de endeudarse para poder sufragar esa diferencia entre ingresos y gastos, lo que ha provocado que la deuda del gobierno central ya represente más de la mitad de la producción de todo un año completo de nuestra economía. Evidentemente hay causantes muy claros. El primero, tenemos una carga fiscal muy baja respecto a, si lo comparamos con países que tienen niveles de desarrollo humano semejantes al nuestro. Por ejemplo, Costa Rica tiene una carga fiscal, es decir, la cantidad de ingresos que obtiene el gobierno central por tributos es 12 puntos porcentuales menor que la media de los países de la OCDE, países con los que compartimos, digamos, niveles de desarrollo humano semejantes. Para poder otorgar derechos, para que sean efectivos esos derechos, se necesita plata. Y tenemos un Estado con unos ingresos raquíticos. Y en segundo lugar, unos niveles de incumplimiento tributario, de evasión y elusión fiscal impresionantes, que superan el 8% del PIB. Efectivamente, en medio de toda esta discusión, parte del discurso oficial es que ese dato que acabo de dar, de más del 8% del PIB, está equivocado. Pues no, existe efectivamente un estudio más reciente con una metodología distinta que no mide todo el incumplimiento tributario. El último estudio hecho por Hacienda, lamentable que ellos mismos que quieren desmentir este dato no hayan hecho uno nuevo para desmentirlo con bases técnicas, pues el último dice que el incumplimiento tributario supera el 8% del PIB. Una cifra que supera el propio déficit del gobierno central. Claro, estamos hablando de dos problemas no principales, lo que es el ingreso y lo que debería ingresar, que no está ingresando. ¿Quiénes son los que no están pagando, Jonathan? Evidentemente, quienes tienen más impacto en términos de la masa del incumplimiento tributario son las grandes empresas. Encontró un estudio reciente de la Contraloría General de la República que más de 30 empresas reportaron utilidades cero, pero cuando hablaba de esas empresas no estaba hablando de cualquier empresa, sino de las que se denominan grandes contribuyentes. Son empresas que tienen activos de más de 50.000 millones de colones al año, ingresos de más de 50.000 millones de colones al año. Son megaempresas. Claro. 31 de ellas reportando utilidades cero para no pagar impuestos. Es lo que uno llamaría una especie de milagro económico. Y varias de ellas además reportando 3 periodos consecutivos de utilidades cero. Pues es un milagro, porque ¿cómo se sostiene una empresa con utilidades cero periodo tras periodo? Pues no, es porque probablemente han engañado al fisco para tributar menos, mientras otros ciudadanos y ciudadanas sí lo hacen correctamente. Claro, entiendo. Y bueno, todo está muy bien detallado, muchas cosas en el informe, en el famoso informe de los papeles de Panamá. Don Miguel, desde la administración de Laura Chinchilla, más o menos, se está negociando una reforma fiscal, ¿no? Donde hubo un aumento increíble en lo que era el gasto del gobierno y lo que ingresaba. Entonces se empezó a ver cómo se reformaba, ¿no? Este sistema fiscal. ¿Cómo han sido esas negociaciones, por lo menos en lo que tiene que ver con cosas que impacten al ambiente? ¿Se sentaron a hablar con ustedes, por ejemplo, desde el Movimiento de Agricultura Orgánica? No, José, la respuesta es no, pero es interesante la pregunta porque yo me ubico, como la mayoría del pueblo costarricense, creo yo, con muy poca información. Nosotros nos enteramos de este tema porque nos tocó el zapato, digámoslo así. Pero si usted se pone a pensar, o yo me pongo a pensar, lo que yo he venido
absorbiendo de lo que se informa a nivel nacional, es una cosa bastante enredada, muy complicada. Yo no soy economista, yo soy agrónomo. Y entonces, bueno, nadie me obliga a estar conociendo bien el tema, pero uno se informa o trata de informarse. Y la verdad es que lo último que yo oigo es que, bueno, yo estuve verificando bastante bien, revisando lo que es la parte de impuestos, que es lo que nos puede afectar como movimiento de producción orgánica. Pero ahora viendo en general, el último proyecto que hubo pasó al 20580, no sé si fue que le cambiaron el número. Sin embargo, entiendo que del proyecto anterior al 20580 le quitaron varios temas que se suponía que no eran importantes. Ahora dicen que sí pueden ser importantes. O sea, hay una desinformación y un enredo, diría yo, para decirlo en palabras ticas, que uno se queda un poco viendo para el ciprés, como decimos. Claro, claro. Las administraciones en algún momento se han, por ejemplo, para este proyecto en particular del 20580, se acercaron al movimiento de agricultura orgánica, ya que era uno de los sectores impactados. No, para nada. Y bueno, aquí hay que decir también que de parte del Ministerio de Agricultura, hasta hace poco, una de las asesoras que tiene que ver con agricultura orgánica nos dijo que habían hecho algún maniqueo en la asamblea para ver si en la lista de básicos metían los productos orgánicos, pero ya no tenía la lista. O sea, no ha habido nada. Nosotros comenzamos a activarnos en este tema a raíz precisamente de las mociones que presentó José María Villalta, diputado, y que fueron rechazadas. Y don José María lo hizo porque conoce muy bien el tema de la ley orgánica, porque él estuvo ayudándonos cuando era asesor de Merino. Entiendo. Y entonces, bueno, por ahí nos enteramos y comenzamos a activarnos y a visibilizar el problema ante la opinión pública. Claro. Jonathan, ¿cuál es el resultado de estos años de negociación? ¿Cómo se refleja con cuáles sectores sí se ha negociado, con cuáles no? Es decir, ¿qué es lo que refleja este proyecto 20580? Sí, refleja que evidentemente don Miguel, su sector, no tiene chance ni el poder político y económico ni la capacidad de tener lobistas bien pagados en la Asamblea Legislativa. Por eso a don Miguel y a su sector no se le escucha ni se le pide atención. ¿Por qué digo que lo refleja? Porque lo que tenemos como resultado hoy de todo este proceso es que las demandas sociales de un proceso de movilización popular muy intenso en los últimos 2 meses no han tenido efecto alguno sobre el texto. Y el resultado entonces es que tenemos un proyecto que tiene elementos de regresividad y lo demuestran los propios datos del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, a pesar de la filmina y la conclusión que no corresponde con los datos mismos, porque se observa en esos datos que los hogares, el 10% de los hogares con menos ingresos, que tienen ingresos medios de 140.000 colones al mes, van a tener que realizar un esfuerzo mayor que los hogares del DECID 9, que tienen ingresos medios de 1.800.000. Entonces pongan por caso que acá me pusieran a mí y a una persona con grandes capacidades físicas a alzar el mismo peso, o peor aún, un peso un poco mayor a mí que ese. Sin duda es muchísimo mayor el esfuerzo que tengo que realizar yo. Pues eso ocurre con este proyecto, genera 18.000 personas más en condición de pobreza. Acaba de aumentar en 80.000 personas la cantidad de personas que se encuentran en condición de pobreza, según una última encuesta del INEC, los últimos resultados, y esto intensificaría eso. Además, erosiona la seguridad de la asignación de recursos para inversión social, es decir, los recursos para FODESAF, por ejemplo, que son fundamentales, se ponen básicamente a la buena de la decisión de los gobiernos de turno, claro, del proyecto. Y claro, lo que ocurre es que, por ejemplo, una norma con grandes dientes para atacar la evasión y la elusión, como la norma de su capitalización, ingresa al texto y allí otros que tienen mucho más capacidad de incidencia que don Miguel, que los estudiantes, etcétera, no les hace falta ni pronunciarse públicamente, ni tener una asociación con cara como don Miguel o como los estudiantes, no les hace falta salir a manifestarse ni ir a las barras, claro, nada, sino que se debilitó hasta la médula, ¿verdad? Y entonces claro que es evidente, digamos, desde dónde sopla el viento, claro, y por qué es el resultado. Entiendo. Bueno, vamos a seguir conversando en el próximo bloque, tenemos poco tiempo, no se vayan, espérennos, ya casi volvemos con más de Era Verde.
Seguimos con más de Era Verde conversando sobre la reforma fiscal y cómo esto impactaría también al sector ambiental, al sector ambiente. Don Miguel, el sector ecologista considera en general que esta reforma, este proyecto de ley, cómo lo ha votado la Asamblea Legislativa, es un duro golpe. Usted, desde el movimiento de agricultura orgánica, ¿por qué sienten que es una derrota? Bueno, todavía no es una derrota, esperamos, porque estamos tratando de revertir el proceso. Tenemos que ir un poquito atrás. La ley 8591 de fomento de la agricultura orgánica, dentro de todo su texto tiene un articulado con varios beneficios a la agricultura orgánica. Por ejemplo, se le reconoce a los productores orgánicos que dan beneficio ambiental al país y por ese motivo les reconoce un pago en dinero por 3 años consecutivos, dinero que viene del 0.1% del impuesto a los carburantes, y eso se ha venido cumpliendo, eso desde 2011 se ha venido cumpliendo. Pero además hay otros beneficios como exoneraciones, exoneración de la renta, exoneración del impuesto de ventas, exoneración para la importación de maquinaria y equipo. Pero lo que nos afecta pareciera directamente, digo pareciera porque ya le digo, no tenemos una claridad total en esto, hemos hablado con varios técnicos y todavía hay contradicciones, pero bueno, lo que yo entiendo es que el impuesto de ventas al cual los productos orgánicos y agropecuarios orgánicos están exonerados al 100% del impuesto de ventas, al eventualmente aprobarse el 20580, le caería encima, dicen los especialistas en la parte legal, y eso significa que simplemente que se convierte en IVA, ¿verdad? Impuesto al valor agregado, este impuesto, y ya no tendría derecho el productor orgánico porque caería entre los parámetros de 1% o 13%, dependiendo si es básico el producto o no es de la canasta básica. Claro. ¿Eso cómo nos afecta? Bueno, les decía, la ley de agricultura orgánica fomenta la agricultura orgánica, le reconoce beneficio ambiental. ¿Y por qué? Porque la agricultura orgánica ha venido siendo subsidiaria de la agricultura convencional, la agricultura que usa químicos. Los legisladores en su momento, cuando aprobaron la ley 8591, trataron de emparejar un poco la cancha, como dicen en estos momentos, a la agricultura orgánica y le dieron algunos beneficios. Y le reconocieron beneficios y le dan algún beneficio. Eso se ha venido cumpliendo en forma parcial, ¿verdad? De hecho, la agricultura orgánica en Costa Rica ya tiene prácticamente 30 años de estar desarrollándose. Claro. Y todavía nos mantenemos en un 2.1, un 2.2% del área total sembrada en Costa Rica. O sea, muy bajo. Muy poco, sí. Si el Ministerio de Hacienda dice, bueno, es que exonerando a los orgánicos de ese 1%, que mucha gente puede decir es muy poco, y es para darle trazabilidad, dicen, al impuesto, a las arcas del Ministerio de Hacienda no le van a traer mucha plata todavía. Claro. Porque la gente todavía no va a los escafales de los supermercados a buscar el producto orgánico específicamente. Y mira qué interesante, nos damos cuenta de que hay una gran importación de productos orgánicos que entran al país. Y el producto nuestro está siendo desbeneficiado, por decirlo de alguna forma, cuando el legislador en su momento quiso beneficiar y quiso promover el consumo de productos orgánicos. Claro, que tiene toda una lógica por detrás, no es un capricho, nada más. La agricultura orgánica es esencial para mantener la vida en el planeta. Pero si ya antes de la reforma fiscal estaba en desventaja frente a las grandes agroindustrias, ahora estará aún más vulnerada. La Ley 8591 de Desarrollo de la Actividad Agropecuaria Orgánica reconocía su importancia, exonerándola del impuesto de ventas, exención de la cual no gozaría con la planteada reforma fiscal. Con este proyecto de ley, la agricultura orgánica pasaría a pagar hasta un 13% del impuesto al valor agregado. Y los grandes monocultivos, como la piña, los enormes agronegocios que agotan nuestro suelo y contaminan nuestra agua. Según el actual proyecto, esas exportaciones quedan completamente exoneradas, al tiempo que sus insumos, como los agroquímicos, por ejemplo, pagarían un porcentaje diferenciado del 1%. Jonathan, nos piden socarnos la faja y dicen que nos soquemos la faja como que todos nos pongamos así.
Pero bueno, ya hablábamos en el bloque anterior, ¿verdad? Que hay unos que se socan la faja más que otros y otros más bien se la aflojan. ¿Cuánto del déficit, ya hablando en números, se solucionaría si entrara en vigencia este proyecto de ley 20580? Ese es un buen tema, porque según los datos del propio Ministerio de Hacienda se resuelve aproximadamente un 1,3% del PIB. Para hacernos una idea, cada punto porcentual del PIB representa unos 350.000 millones de colones. Estos son como un poco más de 400.000 millones de colones de ingresos nuevos y de reducción de gastos, son sus propias estimaciones. El tema es que para para impedir que siga creciendo la deuda se necesita aproximadamente un ajuste de unos 3,5 o hasta 4% del PIB. Es lo que los economistas llamamos déficit primario, que es el espacio que hay que cubrir para que al menos la deuda se estabilice y deje de crecer. Pues este proyecto no tiene suficiencia, es decir, no alcanza, así que algo más tiene que pasar luego. Por eso hay señales importantes, porque la discusión que sigue es ¿y luego? ¿Y luego qué van a hacer? Si evidentemente existen todos estos niveles de presiones sectoriales de las élites con amplio poder económico y con amplísima incidencia política, ¿qué sigue? Porque lo que he leído yo en medios es que lo que sigue es el cierre de instituciones, y lo que estoy mirando en la Asamblea Legislativa es que las soluciones que parecen ofrecerse es recortarle los recursos a la educación universitaria pública, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es impulsar reformas que apresuren el paso de la reducción de la incidencia del Estado en cosas tan necesarias como, por ejemplo, incentivos al sector productor de bienes agropecuarios orgánicos, ¿no? A la educación. Sí, la incidencia del Estado proveyendo educación, salud, eso es lo que sigue, porque eso es lo que parece, es decir, acá no se acaba la discusión, este proyecto que se encuentra, digamos, en alitas de cucaracha, en una condición de una vulnerabilidad tremenda, de muchísima falta de certeza de qué va a ocurrir, aún si pasara, la discusión fiscal no se acaba y lamentablemente parece que la dirección que se le quiere dar a esa discusión es la de profundizar la reducción del espacio para las políticas públicas que incidan para generar bienestar a la gente. Entiendo. Don Miguel, ¿qué piden ustedes desde el movimiento de agricultura orgánica y bueno, agroecológica también, que se cambie este proyecto? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué consideran que ustedes merecen exenciones? Bueno, tal vez respondiendo desde lo último que dijiste, ¿por qué la agricultura orgánica merece ser apoyada y promovida? Sí, porque promueve salud, promueve protección al ambiente, y no lo estamos inventando nosotros. A nivel mundial la producción orgánica maneja billones de dólares anuales, y no es un movimiento, es un cambio de vida, ¿verdad? Es un cambio de vida hacia una mejor salud, a una mejor nutrición. ¿Puede llegar a ser rentable, don Miguel? Es rentable porque el problema es, el productor convencional que trabaja con químicos, cuando quiere cambiar a orgánico, tiene un periodo de transición muy deficitario, digámoslo así. Que es lógico, ¿no? Es lógico porque el suelo está desequilibrado. Y usted le quitó todos los químicos y ahora comienza a usar suelo orgánico. El suelo comienza a estabilizarse. La agricultura orgánica lo que hace es copiar el equilibrio que hay en la naturaleza, que es muy difícil, pero por eso es lo que trata de hacer. Entonces, si la agricultura orgánica provee a un mejor ambiente, promueve un mejor ambiente y una mejor salud, creemos que es muy claro, muy presente, muy importante que la ley 8591 se cumpla en todos sus alcances. Y entonces nosotros es lo que queremos, que se cumpla esa ley, que no se elimine el impuesto a la venta, que se va a convertir en impuesto de IVA. Entonces, ¿qué sería? Pareciera muy simple, que el impuesto, que los productores orgánicos, con sus productos y que son procesados, porque aquí estamos hablando de que esa exención que se tiene en este momento del impuesto de venta es para productos procesados. O sea, aquellos que son procesados y van al escafal con una etiqueta. Los productos que se venden en forma a granel y que son de los básicos, eso no están entrando en ese tema, ¿verdad? Porque bueno, en todo caso están como los demás, no estaban tasados por los impuestos que quieren meterse ahora. Claro. Entonces, bueno, de esa forma el producto orgánico estaría siendo accesible a los consumidores,
Porque desde que hablamos de que es un proceso muy difícil, además hay que pagar una certificación y eso le aumenta el costo. Claro. Entonces, si lo llevas al escafal sin exonerarlo del impuesto, no va a poder tener competitividad. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien, entiendo. Vamos a cortar aquí porque nos estamos quedando sin tiempo. Ya casi seguimos conversando más. No se vayan ustedes en casa y ya casi volvemos. Seguimos con el último bloque de este programa en que estamos hablando sobre la reforma fiscal y las implicaciones que tendría eventualmente también para el ambiente, ya de manera particular. Jonathan, ¿cuál es el estatus en este momento del proyecto? ¿Que está como pegado en consultas o por dónde va la cosa? Así es, el proyecto ya fue aprobado en primer debate, le falta su segundo debate, no obstante, se han presentado 3 consultas ante la Sala Constitucional por parte de diputados y diputadas, 2 consultas por el fondo, es decir, que consultan sobre posibles roces de un artículo, ¿verdad?, respecto a la Constitución, y otra que consulta directamente sobre si el procedimiento estuvo bien realizado o no. Pues la sala ha indicado que a finales, en la última semana de noviembre, estará pues emitiendo la resolución respectiva y sabremos qué ocurre con el futuro del proyecto. Hoy no es posible decir si avanzará con facilidad o si se va a detener. Se ha polarizado mucho el país. Yo creo que como hace años no se veía a raíz de este tema. ¿Es una guerra entre empleados públicos y privados esta reforma fiscal? ¿Debería hacerlo? Evidentemente se ha intentado enmarcar así, ¿verdad? Existe una intención discursiva y mediática por enmarcarlo así, pero don Miguel tiene observaciones sobre el proyecto y evidentemente no representa ninguno de los 2 sectores que se intentan poner como en pugna, ¿verdad? No, y lo mismo ocurre con mucha gente del sector agro, con estudiantes, con la gente, por ejemplo, de la UCR, de la sede Paraíso. No es una pugna entre trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado, sino que existen efectivas diferencias que lamentablemente no han sido bien procesadas, porque si no hay escucha se generan tensiones y eso es lo que se ha producido finalmente. Entiendo. Miguel, la labor de los grandes medios de comunicación ha sido deslegitimar la oposición, deslegitimar el movimiento de huelga que ya tiene, semanas de estar. Yo creo que es la huelga más grande desde hace muchos años aquí en Costa Rica. Incluso medios que se consideraban alternativos, como Delfino CR, entraron en campaña. ¿Está mal protestar? ¿Está mal en contra de un proyecto de ley como estos? No, yo creo que no. El país admite y legalmente se permite, hay derecho, digamos, a protestar por algo que uno considere que le está haciendo daño como grupo, como comunidad. Y en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que también hay legalidad para definir si una huelga es legal o no. Y pareciera que eso no se ha cumplido. Han habido abusos, yo diría que de ambas partes. Creo que esto es una coyuntura interesante por cualquier lado que lo veamos. Claro. Porque yo creo que la parte sindical va a tener que poner las barbas en remojo, revisar un poco, y ya de hecho algunos diputados están promoviendo leyes para restringir un poco el asunto de las huelgas y que no sean tan abusivas, ¿verdad? A mí me parece, y tengo que decirlo, que las declaratorias de ilegalidad de muchas de las huelgas han sido una vergüenza. Los juzgados de trabajo, han sido risibles, ¿no? Las razones quedan muy escuetas y muy mal redactadas, lo cual a mí me preocupa también dentro de este sistema de derecho, ¿no?, en el que vivimos. Jonathan y don Miguel, esa pregunta va para ambos y es la pregunta con la que vamos a cerrar, entonces les voy a pedir que sean por favor lo más concisos posibles. ¿Es esta reforma fiscal la única salvación que tenemos para el déficit, para la crisis fiscal? Si quieren empezamos con don Miguel, así rápido. Es una pregunta por un economista. Pues yo entiendo que no. Deberían haber otros medios, ¿verdad?, para poder atraer dinero a las arcas del Estado. Obviamente la carga impositiva tiene que existir, pero tiene que ser equilibrada.
Y ahorita estaba recordando, yo estuve viviendo en Italia varios años, y en Italia hay una carga impositiva sumamente fuerte. Y cómo tratan de liberarla, por medio de la evasión. Entonces, ni una cosa ni la otra. Muy fuerte la carga impositiva produce evasiones. El problema es que nosotros evadimos aunque tengamos una carga impositiva baja. Entonces, somos muy sui generis en ese sentido. Sí. Pero para mí es importante analizar otras posibilidades, y hay otras posibilidades. Y se ha querido hacer ver como que si esta fuera la única salvación, ¿verdad, Jonathan? Se nos vino la lluvia, terminamos rápido. Ya, falso, falso, absolutamente falso que sea la única solución. Esa es una manera de negar la posibilidad del debate político en la política fiscal. Lo que nos intentan decir es, hay un problema, solo tenemos esta solución, tómelo o déjelo. Y no importa que se generen, nos intentan decir como efectos colaterales, como 18.000 personas más en condición de pobreza, sería un efecto colateral que toca aguantarse, ese sacrificio, porque no hay de otra. Sí hay de otra, sí existen posibilidades, espacio, jamás la urgencia puede ser justificante para eliminar los espacios democráticos de participación e incidencia de los sectores, jamás puede justificarlo. Entiendo, les agradezco mucho por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Y también gracias a ustedes por habernos acompañado en casa. Por favor, infórmense a profundidad, busquen todas las maneras de informarse, no solo los medios tradicionales, porque han estado muy sesgados particularmente con este tema. Los dejamos con más de la programación de Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido.